Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor le bendiga. En la mañana de hoy me he propuesto hablar un poco acerca de el discipulado cristiano, discipulado bíblico, y quiero exponer el tema sobre ser discípulos para hacer discípulos. Usted sabe que estamos nos ha perdonado, nos ha transformado, ha cambiado, Señor, el curso de nuestra vida y nos ha ya prehorizontado hacia ser conforme a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos que eso en tu mente ya es una realidad. Nosotros estamos aquí en el tiempo, en el espacio y con todas las limitaciones. Queremos, Señor, que tus palabras nos desafíen a buscar esa meta que ya tú nos has trazado. Guíanos en la meditación de tu palabra en la mañana de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Leamos en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, verso 16, dice así la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no sé si usted acostumbra, pero yo sí, entrar al canal de la iglesia Templo Bíblico Villa Montellano. Y ellos tienen un lema: somos una comunidad de discípulos que hacen discípulos. Desde que usted abre, ahí le sale eso. Somos una comunidad de discípulos que hacen discípulos al servicio de Dios y de los hombres. Y eso ya me ha afectado mi cabeza, y cuando estaba meditando en esto, lógicamente, de seguro que fui influenciado por ese eslogan para ponerle el título al mensaje: ser discípulo para hacer discípulo. Yo quiero llamar la atención primero con relación a la naturaleza del discipulado bíblico y también el requisito para hacer discípulo. El lugar donde se forman los discípulos y, por último, la misión
del discipulado o de los discípulos. Según el diccionario de teología de Harrison, él da una definición un poquito extensa y yo la voy a leer. Dice de la naturaleza lo que es el discipulado bíblico. Él dice, en la literatura griega es como designación para uno que estudia bajo la guía de un filósofo. Ocasionalmente se encuentra en el sentido de aprendiz. Un uso amplio y restringido del término puede discernirse en los evangelios y se aprecia con claridad en conexión con la elección de los 12. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, que dentro de los discípulos, el Señor llamó a 12 discípulos. Eso es lo que quiere destacar Harrison. En resumen, un discípulo en la Biblia es un creyente en Cristo. Hechos capítulo 11, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se llamaban antes? Discípulos. ¿Qué eran? Discípulos, creyentes, discípulos, y ahora se les llamó en Antioquía por primera vez cristiano. También aparece como uno que está dispuesto a sacrificar su vida por su fe. Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y uno que actúa para cumplir la máxima obligación del discipulado, es decir, hacer otro discípulo. Mateo 28, 19, que acabamos de leer. Y por todo el mundo y hacer discípulo a todas las naciones. Creo que debemos tener cuidado de hacer una casta de discípulos especiales. En la Biblia usted no encuentra eso, sino más bien el desarrollo del carácter de un discípulo, cómo una enseñanza le lleva a una acción. De manera que primero usted pone su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. Usted toma todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y le da uso correcto, y entonces usted es formado bíblicamente, como dicen ahora, una cosmovisión cristiana que tanta falta hace en el pueblo de Dios. Y eso le va a llevar a estar dispuesto a morir si es necesario por esa convicción. Pero eso es lo que se llama ser discípulo. En los años 70, siendo muchacho, lógicamente, me encantaba la película de artes marciales. Y se popularizó, me imagino que tal vez en el mundo. Aquí habían escuelas de karate en cualquier lugar. Y uno tenía en la pantalla, en el cine, películas acerca de las artes marciales. El Gran Jefe, Operación Dragón. Y uno podía disfrutar de esa destreza, de esas habilidades de Bruce Lee, de John Sasson, de Jim Kelly. De manera que en cualquier barrio uno oía los gritos de un golpe de karate. Todos los muchachos disfrutábamos eso, aunque no estuviéramos necesariamente en una escuela de karate, pero en algún sentido, por el cine, sí estábamos en una escuela de karate. Para llegar a ser
un maestro, un buen karateca, una buena persona en artes marciales, generalmente tenía que exponerse al liderazgo de la enseñanza, de las instrucciones de un maestro. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Para usted ser escogido o aceptado como discípulo de un maestro de artes marciales en Japón, en Oriente, por allá, en Asia, tenía que ser sometido a todas las pruebas horribles de desprecio, de desecho. No puedo, no, no. Y el joven sufría detrás de ese gran maestro. Hasta que con toda la penuria que tenía, él al fin era aceptado. Ven, te voy a enseñar. Y llegaba a ser un gran maestro. Lo que quiero destacar es que el maestro le ponía obstáculos aparentes. Simplemente quería limar, ver con claridad su disposición a ser entrenado. Y eso me hace pensar en los días de mi conversión. Yo conocí jóvenes que tenían esa determinación de ser discípulos. Y puedo de esa época todavía aparecen, aunque escasean, pero antes había, yo puedo citar a Juan Vila, el doctor Vila, que si Cochrane estaba dando una enseñanza en la capital, él venía de Santiago, en una motocicleta, a oír al señor Cochrane, que estaba dando una clase de capacitación cristiana. Puedo hablar de Fernando Félix, que no escatimaba esfuerzo para estar en cualquier conferencia de una persona que enseñaba la palabra de Dios. Eran como estos aspirantes, aprendiz de las artes marciales. Ojalá que Dios se levante en la iglesia, Templo Bíblico de Pedro Abraham, personas que tienen la pasión de que se le instruya y que encuentre quien le instruya. Lo primero que tenemos que pensar es que Dios nos ha comisionado para ser discípulos de Cristo y hacer discípulos. En segundo lugar, hay que destacar que para ser discípulo, primero hay que ser discípulo. Eso es lo que el texto dice, que el Señor comisionó a los suyos antes de irse a este mundo y le dijo, y por todo el mundo, hace discípulo a todas las naciones. Y dice, ¿cómo? Estos discípulos habían pasado más de 3 años con el maestro de maestros, aprendiendo de sus enseñanzas y ejemplos, doctrina, práctica y modelación, de día y de noche y en diferentes circunstancias. Marcos capítulo 3, versículo 13 destaca, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, se destaca para que estén ahí con él y enviarlo a predicar. Y entonces, capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, también la escogencia de los 12, dice, entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Y sigue dando instrucciones. Pero en el capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es interesante que el Señor, en todo el capítulo 10 que se narra, es de instrucción.
42 versículos que tienen que ver con instrucción a esos 12 que él ya había entrenado durante más de 3 años. Y ahora él le da nuevas instrucciones para enviarlo. Le da nuevas instrucciones. Por eso el versículo comienza, el capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Eso destaca la importancia de la instrucción bíblica, de exponerse a la palabra de Dios con atención, con honestidad, con seriedad, con responsabilidad, con dependencia del aprendizaje de la palabra de Dios. Lucas destaca la prioridad de la enseñanza en la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice: y los que recibieron su palabra, predicación del apóstol Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un ambiente de enseñanza, de predicación, de exponerse a la palabra de Dios. Capítulo 6 del libro de los Hechos, allí aparece el problema de la murmuración de los griegos contra los judíos. Y dice el apóstol, dice Lucas, que ellos acordaron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y entonces esto nos destaca la importancia que ellos le daban a la palabra de Dios, la administración de la palabra de Dios. Nosotros vamos a perseverar, vamos a encargar a hombres fieles, a 7 varones que se ocupen de la administración de la comida, de las ayudas, y nosotros vamos a perseverar en el ministerio de la palabra y en las oraciones. De manera que Dios demanda que se exponga la palabra de Dios de una manera constante. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que esto demanda de una atención especial en un desarrollo constante. No se puede hacer discípulo si primero usted no es discípulo. Hay que aprender, hay que instruirse, hay que exponerse a la palabra de Dios. Puedo recordar esos tiempos de mi conversión. Muchos amigos cristianos nos conocíamos, era en la librería. El lugar donde nos conocíamos y nos tratábamos, era en la librería. Una librería por aquí, otra por allá, a conseguir el librito que apareciera. Traían 3 y entonces uno lo apartaba ahí, no tenía suficiente dinero. Un libro de esos valía 5 pesos a veces. Entonces uno le pone 2 pesos y luego lo deja ahí, no te lo fiaban, como ahora. No, después tú traes otro peso y después completa y te lleva tu libro. Grande tema bíblico, por ejemplo, 5 pesos. Entonces, así era que se quería. Ahora usted tiene una biblioteca virtual que usted no sabe cuál leer, que no le costó 1 centavo, que cualquier hermano, santo varón de Dios, le presta un libro con toda la esperanza de que usted no se lo va a devolver y no se siente mal. Si no, pregúntale a un amigo mío. Entonces, hermanos, ahora están los recursos disponibles al alcance. Tercer lugar, la iglesia local es el lugar establecido por Dios para hacer discípulos. Dice el capítulo 28, la porción que acabamos de leer, dice el versículo 19: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, él pidió, pero aquí no habla de iglesia. Sí, aquí habla de iglesia, porque hay que bautizarlo. Yo recuerdo que antes se hacía un énfasis tan especial en el bautismo de un creyente y la importancia de evidenciar la autenticidad de su fe, que uno entendía como si uno se estaba convirtiendo de nuevo. ¿Cuál era? A veces yo entiendo que habían hermanos que no entendían muy bien algunas porciones de la palabra de Dios y agarraban la carta a los Romanos, capítulo 6, y te demostraban ahí que el bautismo era en agua y cómo era que tú descendías al agua y te resucitaban con Cristo. Y eso como que no encajaba en el texto. Yo tuve alguna controversia con eso, 3 años de convertido, qué sé yo, y leyendo algunos libritos o buenos libros, y tuve dificultad. Digo, no puede ser el bautismo de agua aquí. No puede ser, porque el creyente no puede comenzar a vivir la vida cristiana a plenitud en santificación post-bautismo. Él se convirtió, ha sido regenerado, tiene el Espíritu Santo, no se puede esperar. Pero yo no podía, con una tradición de casi 100 años, tengo que confesarlo, con mucha humildad. Hasta que leyendo un libro de las asambleas de los templos bíblicos, que dice, no hay que discutir por eso, ahí están los dos. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo que coloca al creyente en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y eso es figurado en el bautismo en agua, como la purificación. Así que ahí están los dos, simple y llanamente. Aquí está hablando de que el creyente es bautizado, y nosotros destacamos cuando bautizamos a algún creyente, hermano, importantizamos eso porque la palabra de Dios le da importancia. Y además, usted pasa a ser miembro activo de la iglesia local. Usted anda con la iglesia en los bolsillos. Usted es la representación. Y si vienen de la DGI o de la policía y él es creyente de su iglesia, sí, él es creyente. Miembro activo, en comunión. Fue bautizado. Entonces, la iglesia es trascendental, es la comunidad de Dios aquí en la tierra. Ninguna empresa puede igualarse a la iglesia. Fíjense, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Al cuerpo de creyentes. ¿Cómo se llama ese cuerpo de creyentes? La iglesia. 1 Corintios 12 dice, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, fuimos bautizados en un cuerpo. Alguna traducción dice, para formar un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, místico. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente. Y cuando uno le habla de casa, la familiaridad es que uno está pensando en un edificio. No. Aquí la figura no es un edificio, es una familia. Es la familia de Dios. Es la familia de Dios donde habita el Espíritu Santo. Dios está llevando a cabo la redención como un proyecto comunitario. Cada creyente debe desarrollarse en el contexto de una iglesia local,
la comunidad de la familia de Dios en una demarcación en Pedro Brán. Esa es la iglesia de Dios que está ahí. Y en medio de esa iglesia es que somos llamados a ser discipulados, a ser formados. La iglesia tiene que dar todos los ingredientes necesarios para que los creyentes, todos nuevos y con mayor tiempo, sean formados en un carácter que se vaya conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia, la iglesia, hermano, no puede ser subestimada. A veces hay hermanos que toman a la ligera la membresía de su iglesia. Un hermano que tiene 6 meses que no viene a la iglesia, él es un hermano, miembro activo en comunión. ¿Comunión con quién? Bueno, con Dios a lo mejor, pero no con el cuerpo de creyente. ¿Qué aporta? ¿Qué recibe de la iglesia? ¿Cómo usted da testimonio de un hermano que viene a veces a la iglesia? No. Llegue a veces a su casa, Dios lo libre. Llegue a tiempo y llegue. Porque eso es de vital importancia para el desarrollo de toda una familia. Uno encuentra, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A Filemón, el apóstol Pablo le dice, mira, te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones, mi hijo Onésimo. La iglesia como una casa o como casa de Dios se manifiesta en comunidades locales de personas que se reúnen regularmente para adorar al Dios Trino, proclamar la palabra, participar en las ordenanzas, llevar a cabo la disciplina de la iglesia y exponer el evangelio a los inconversos. Inglis, discipulado profundo, dice al respecto, el lugar donde ocurre el discipulado es importante. El discipulado virtual no puede generar discípulo profundo. El discipulado profundo es intensamente local. La formación debe ser personal, personificada y encarnada. Un blog, un profesor en línea o un sermón transmitido por video puede ayudar al discipulado, pero no puede informar como la iglesia local. Estamos en peligro de adoptar caminos primarios de discipulado digitales y desencarnados. Día pasado salió en el periódico que yo leo de una iglesia que fue estafada. Muchos miembros con asuntos de criptomoneda, negocio, fueron estafados. Y cuando yo sigo leyendo, la iglesia era una iglesia en línea. No sé cómo se conocen, cómo se calientan, pero es una iglesia en línea. Que yo no tengo que ir, yo me conecto, sí, estoy aquí. Virtualmente, usted virtualmente es cristiano, virtualmente es alimentado, virtualmente es estafado. No, fue realmente estafado. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Hay tanta manera de edificarse en línea, pero la iglesia local es el lugar que Dios ha establecido para nuestra edificación. Y se habla como una familia. Así como he dicho, mi hijo Onésimo llama el apóstol Pablo, a Timoteo verdadero hijo en la fe, a Tito verdadero hijo en la fe. El apóstol Pablo ilustra el ministerio de la iglesia como un cuerpo humano en función. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Esa es la dinámica. Aquí se destaca la importancia de la participación activa de cada miembro en favor del cuerpo y también su dependencia, la dependencia de los demás miembros. Esta misma idea está incluida en Efesios capítulo 4, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Inglis, comentando esta porción, dice: la meta de Dios para el cuerpo de Cristo y para cada miembro individual es la maduración continua hasta llegar a la imagen de Cristo. Ninguna otra organización comparte este mismo propósito. El discipulado sin iglesia es discipulado sin propósito. Hermanos, aprendamos a valorar la iglesia, su programa, su intención. Viene Pedro Marrero, estemos ahí. Viene hermano Juan Antonio, estemos ahí. Dios quiere edificarnos con su palabra. Dios quiere en el calor y el afecto, en esa dinámica. Cuarto y último lugar, Mateo 28, 20 dice: enseñándole a que guarden todas las cosas que os he mandado. La mayoría de las traducciones enseñan cómo guardar, enseñándole a guardar, enseñándole a obedecer todo lo que ha sido mandado. El discipulado bíblico persigue la misión y el carácter de Cristo. Eso es lo que está en este capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 11 al 16. Ya hemos hablado de él. A uno constituyó, él mismo dio dones, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio. Y esto destaca que el trabajo pastoral prioritariamente en la iglesia es docente. Cualquier otra cosa es de carácter secundario. Tenemos que estar conscientes de eso. La responsabilidad principal de los ancianos, de los líderes de la iglesia, tiene que ser con la administración de la palabra. Lo he confesado con vergüenza. A veces me gustaría hacer cualquier mandado, cualquier servicio fuera de la predicación, porque la predicación es un duro trabajo. Dice el apóstol Pablo que los ancianos que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan, ¿saben qué? En predicar y enseñar. Eso es algo prioritario. En la iglesia no debe haber creyentes normales sin ministerio, es lo que refleja. Fíjese que el texto dice, recibiendo, como unido por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No puede haber creyentes normales sin ministerio. Ministerio, estamos hablando de servicio. No puede haber creyentes normales que no sirvan. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos,
Lógicamente, para tener ministerio o servicio debe primero tener las nociones básicas de la fe cristiana. Doctrinas fundamentales, manejarla. Tiene que entrenarse. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes a desear como niño recién nacido a buscar la leche espiritual de la palabra de Dios. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo no sé nada de ginecología, perinatología, ni nada de eso. Ahora yo sé, hasta por las canciones, que los niños cuando nacen sanos, como decía el poeta, nacen arañando y buscando leche de un seno con hambre y con sed. Si nacieron sanos, ellos van a buscar comida. Ya no se alimenta por el cordón umbilical. Y el apóstol dice, hay alguna traducción que dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual a grito. Es decir, guay, hasta que no le dan la leche, él no se calla. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Alguna traducción dice, puesto que habéis gustado la benignidad del Señor. A veces el nuevo creyente se ve en medio de un dilema. Primero quiere crecer en su fe, está lleno de entusiasmo, pero no hay en la iglesia ni ambiente ni personas que le puedan ayudar correctamente. Esa es una tragedia. En muchas asambleas usted no encuentra quien le enseña, quien le instruya correctamente. En segundo lugar, es que no tienen apetito espiritual. Esto es una condición peligrosa porque pudiera evidenciar una conversión, entre comillas, defectuosa. Es decir, no ha nacido de nuevo realmente. No ha gustado la benignidad del Señor. Porque el que nace con hambre. Y este no tiene hambre. Está raro. Él no tiene hambre. Los verdaderos creyentes son como los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y en el caso de los creyentes se van a la eternidad celestial. Efesios 4:16 plantea que la iglesia crece según la actividad propia de cada miembro. Los miembros atrofiados o paralizados obstaculizan el desarrollo del cuerpo. En este caso, la iglesia local, que es el cuerpo de creyente en una demarcación geográfica. Pablo planta, Apolos riega y Dios da el crecimiento. Esa es la dinámica. En conclusión, nuestra misión es ser discípulo para hacer discípulo. No importa cuánto, pero cada creyente debe estar preocupado por la salvación de algún amigo, familiar, haciendo algo para lograrlo. Nuestra misión es ser discípulo para hacer discípulo, no importa cuánto. Recuerdo cuando leía discursos a mis estudiantes, Spurgeon cuenta de que creo que era la osa que se mofaba de que tenía muchos hijos frente a la leona. Y ella estaba mofada de todos sus hijos ahí. Y la leona le dijo, yo nada más tengo uno, pero es un león. Es un león. Así que nosotros pudiéramos tal vez no tener mucho, pero aunque sea uno, pero que sea un león en la palabra de Dios. Quiero ya en conclusión leer algo que escribió Engels en su Discipulado Profundo. El peligro de diagnosticar mal una enfermedad. La enfermedad de nuestro ministerio no es que la iglesia evangélica sea demasiado profunda, sino que es demasiado superficial. La gente se va no porque les hayamos dado demasiado, sino que porque les hemos dado muy poco.
se van de la iglesia porque no le hemos dado ninguna razón para quedarse. El discipulado profundo se trata de dar a las personas más Biblia, no menos, más teología, no menos, más disciplinas espirituales, no menos, más evangelio, no menos, más Cristo, no menos. La gente se está yendo de la iglesia no porque le hayamos pedido demasiado, sino porque no le hemos pedido lo suficiente. Le estamos dando a la gente una espiritualidad superficial y genérica cuando necesitamos darle un cristianismo distintivo. Gregory Oden dice, si tuviera que elegir una palabra para definir el estado del discipulado en la actualidad, elegiría superficial. Alguien dijo que la iglesia tiene 3,000 millas de anchura y 1 pulgada de profundidad. Carl Thomas, cristiano y columnista, sindicalista, con preocupaciones sociales, hace un llamamiento a que los cristianos nos miremos a nosotros mismos y analicemos la calidad de nuestro discipulado en vez de dirigir nuestra indignación hacia el declive moral. El problema de la sociedad estadounidense no son los abortistas, dice él, sino la iglesia de Cristo que no conoce la Biblia, que es desobediente, indisciplinada y no discipula a su miembro. Eso es bíblico. Si usted lee Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Ojalá, hermanos, que usted y yo, como sal de la tierra, podamos contrarrestar la corrupción que impera en Pedro Brán, en La Guayiga. Que el Señor nos dé gracia para ser luz, faros encendidos, siendo discípulo profundo y haciendo discípulos útiles a la obra del Señor. Que así sea.